Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Diagonal Matona, un podcast sobre fútbol nacional e internacional. El día de hoy es un episodio muy especial. Nos vestimos de gala, el estadio con todas sus luces está a todo lo que da, la afición está loquísima, de verdad. El anfitrión que soy yo, Gustavo Ordaz. Estoy muy contento. Es una entrevista que de verdad venía deseando desde hace mucho tiempo por muchísimas cuestiones. Una de las principales es porque yo escucho a esta persona, su voz la tenemos en esta casa semanalmente, no únicamente en Derecho Remix, que es un programa al cual se ha hecho mención aquí bastantes veces, y no me cansaré de hacer el comercial, por supuesto. Eh, es una de las personas con más capacidad que conozco yo en medios, con mucha crítica, luchadora social, incansable. Tal vez te lo hayan dicho cada vez que te presentan en cada medio en donde tú estás, pero es la verdad. Ella es directora, por supuesto, del Día Después. Le doy la bienvenida a Ixchel Cisneros, @Chelagüera. Hola. Muchas gracias, qué bonito escucharte. Hombre, de verdad, voy a tratar de no fanear tanto durante esta emisión, pero si me estoy pasando un poco, claro que ustedes me lo pueden hacer saber. ¿Cómo estás, querida Chelagüera? Bien, fíjate que ya tranquila después de todos los menesteres de la casa y los chamacos. Entonces creo que esta hora en la que estamos grabando el podcast ya es cuando uno empieza a relajarse. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Espero que estés feliz tanto como yo al hacer esta entrevista. Y como bien saben ustedes, amigos, amigas que nos están escuchando, este programa, más allá de hablar sobre resultados que muchas veces pasan a segundo término en materia futbolística, nos gusta hablar sobre problemática social. ¿Y por qué? Porque el deporte es un fiel reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad, ni más ni menos. Todos los problemas que vemos día a día en las calles muchísimas veces se reflejan en un estadio de fútbol, incluso también dentro de una cancha de fútbol en este caso. Y yo quisiera preguntarte, querida Chela Güera, ahora que acaba de comenzar la Liga Femenil y yo sé que tú eres una asidua, pero muy asidua participante de esta liga. ¿Cómo ves el contexto de fútbol femenil en México? ¿Te gusta jugarlo? ¿Solamente lo apoyas? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Híjole, creo que la historia del fútbol femenil en México es súper triste. Y gracias a a las jugadoras y a las entrenadoras, realmente podemos ahora verles en un espacio que no sea nada más en nuestro fútbol llanero o con nuestras amigas, ¿no? Jugando en el Ajusco. Sí creo que ellas son las que realmente lo han llevado al punto en el que está el día de hoy, que por cierto, las Pumas ganaron 3-0 contra Juárez, Exacto. en la jornada pasada. Y todos los logros es gracias a ellas, ¿no? O sea, no hay mucho más porque la federación no les apoya, los equipos no les apoyan. Hemos visto, ¿no? Cómo viajan, las diferencias que existen entre el fútbol varonil y el fútbol femenil, lo cual me parece muy triste porque en principio ya sé que van a salir, pero es que el fútbol femenil no vende, pero es que por eso no las patrocinan porque nadie las ve, no tienen la calidad que tendrían, que tienen los jugadores varones. Pues sí, puede ser que no tengan esa calidad, pero en gran parte tiene mucho que ver porque en este país se fomenta que quienes jueguen deportes son hombres, ¿no? Entonces, quienes juegan deportes siendo mujeres es por sus propios méritos, no tienen ni a los entrenadores, ni a las entrenadoras, ni el apoyo económico que tienen los varones, ¿no? O sea, en las escuelas, digamos, todavía públicas, quienes agarran el balón normalmente son los hombres y eso es porque lo tenemos muy enraizado en nuestras costumbres y ni las instituciones apoyan, y con instituciones me refiero también hasta las instituciones familiares. Son muy pocas instituciones familiares que les dicen a su hija: toma, mija, aquí está tu balón, y tus tacos para que vayas a jugar con tus amigas allá afuera a la calle, ¿no? Entonces, justo es un problema estructural, pero que no hemos sabido nosotras y nosotros impulsar, ¿no? En Estados Unidos salieron notas el año pasado que
el equipo femenil era mucho más productivo económicamente que el varonil, vendía más playeras, llenaba más estadios, y esto es porque desde chiquitas hay en las escuelas públicas en Estados Unidos, hay equipos de fútbol femenil y varonil. Entonces, por eso yo la carga de los éxitos que ha tenido la liga femenil y las mujeres en el fútbol en México, se lo doy total y absolutamente a ellas y a en algunos casos las familias que les apoyaron para estar en el lugar en el que están. Al final, si nosotros no les damos espacio, si nosotros no vamos a los estadios, es también porque tenemos esta estructura de que, uy, no, las mujeres ni juegan bien, ¿no? Pero ya quisiera que varios de los que nos están escuchando y haciendo estos comentarios se echaran unas cascaritas con estas chicas, que no sé si las han visto jugar, yo esperaría que sí, pero si no las han visto jugar algún día que salgamos de esta maldita pandemia, vayamos juntos a la cantera a ver a las chicas Pumas y vean cómo le meten todo el corazón y todo el power para poder jugar. Y en principio eso, por ejemplo, las Pumas no juegan en Ciudad Universitaria, ¿no? Las Pumas juegan en una cancha muy bonita, pero chiquita, con unas gradas muy pequeñas para unas cuantas personas que vayamos a verlas, porque ya desde ahí se demerita como el trabajo, ¿no? O sea, el trabajo que se hace en una y en la otra liga. Estoy completamente de acuerdo contigo y lo que a mí me da muchísima tristeza, a veces me da hasta risa, es en redes sociales, malditas o benditas redes sociales, como ustedes lo quieran llamar, Como diría el muchísima gente, presidente. como diría nuestro actual presidente, muchísimas veces gente comparte videos, ¿no? De la liga femenil del país que ustedes me mencionen, no sé, haciendo alusión de que el nivel es menor, de que la calidad técnica tal vez es menor. Y me da muchísima risa, insisto, porque ese tipo de errores de técnica, de táctica y demás se reflejan también en la liga varonil del país que me digan. O sea, Ujú. realmente esto no disemina, ¿no? Entre sexos. Realmente este tipo de problemas se ve en cualquier tipo de liga, sea profesional o amateur, sea femenil o sea varonil. Realmente eso a mí me da muchísima tristeza y me da muchísima risa, ¿no? Que se siga creyendo ese tabú de que, insisto, que la calidad solamente se da en los hombres y de que únicamente se transmite, se publicita y sobre todo se genera negocio a partir del fútbol varonil. Eso es una tremenda idea, la cual es totalmente falsa. Y yo quisiera pasar al siguiente tema, que es, ¿tú crees que hoy día estamos haciendo un proceso de deconstrucción social, pero enfocado en el deporte? Entiendo que tú tienes una idea muy clara, que hoy día afortunadamente estamos viendo la vida de otra manera. Ya no tenemos las mismas costumbres. Afortunadamente las creencias las hemos dejado Algunos y atrás, algunas, ¿eh? Hay otros que todavía tristemente. les falta un montón. Sí, y afortunadamente somos pocos, quiero decirlo, los espacios que tenemos esa idea. Sin embargo, la tarea todavía es muy, muy complicada y como tú lo dices, todavía hay personas que no entiendo por qué, no comprenden una nueva realidad. Sin embargo, ¿qué crees que esta deconstrucción social que estamos viviendo todos se esté reflejando en el deporte o crees que siguen pañales? No, creo que en México siguen pañales como siguen pañales la deconstrucción masculina, ¿no? En todos los ámbitos habidos y por haber, no solamente en los deportes. Porque al final, justo el otro día ponía un comentario, o sea, un comentario, puse algo sobre las mujeres en Facebook y me ponía un chavo, pero estaría muy bien que nos ayudaran a entender, que hicieran infografías de cuál es nuestro papel. Y es como, mano, o sea, además de tantos años de que nosotros tuvimos que aguantar tanta cosa, ahora te tenemos que reeducar. ¿Por qué no lees un poco? Aquí hay un libro. ¿Por qué no le preguntas a las mujeres de tu familia que están a tu alrededor sobre cómo se sienten, si las han acosado, si las han violentado alguna vez? Si tú has sido parte de esa violencia en la confianza con tu pareja, ¿no? O sea, ¿por qué no empiezas a cuestionarte, a hablar con tus compas, que los mismos amigos entre unos a otros se digan, ¿sabes qué? Eso que le hiciste a esa morra no está chido, ¿no? O sea, empieza a darte cuenta que nunca ha estado chido, pero ahora todos estamos intentando pensar distinto y caminar de forma distinta, tanto hombres como mujeres. Entonces, creo que en el deporte todavía se ve mucho más reflejado porque se discrimina muchísimo el deporte femenil en general, ¿no? Y además se utiliza como objetos a las mujeres, aumentando la violencia y las agresiones en contra de las deportistas. Ha habido un Claro. montón de denuncias y además denuncias no escuchadas, denuncias que siguen en la impunidad, no solo de futbolistas, sino también de gimnastas, de chicas
las que hacen natación, clavados, ¿no? De cómo el solo estar ahí, el entrenador o gente cercana a la federación tiene permitido hacer cosas o acosar o quererse ligar a las deportistas por el simple hecho de ser mujeres y de estar ahí, ¿no? Entonces creo que por eso todavía las mujeres que han dado la cara por el deporte mexicano, que además han sido varias, ¿no? Las que han tenido medallas y las que en su gran mayoría por sus propios logros han llegado a lugares súper, súper chidos, tiene que ver que ellas solitas hayan empezado a arar su camino y tiene mucho más valor cuando te das cuenta con todo el cochinero que han tenido que lidiar para poder estar en esos espacios, ¿no? Entonces, ahora es parte de nuestra chamba empezar a darnos cuenta de cómo esas mujeres en el deporte y en general en nuestro alrededor han tenido que enfrentarse a cosas donde los hombres no se enfrentan, ¿no? O sea, y de verdad cuando me empiezan a decir es que la violencia es contra todos y México es súper violento y también matan a hombres y esas cosas, es como, sí, sí, en México es más, a quienes más matan en México es a hombres, pero hay varias diferencias. Normalmente a la mujer antes de matarla la torturan, la violan y hay violencia de género, ¿no? O sea, hay una violencia por el simple hecho de ser mujer y en el caso Exacto. del hombre no. Entonces, eso se replica en todos los espacios. Seguramente hay casos de atletas hombres que han sido acosados o violentados, pero son el mínimo del porcentaje. Las atletas mujeres, estoy casi segura que el 100% se han tenido que enfrentar en alguna vez de su vida al acoso o a la violencia de la gente jerárquicamente que está en las instituciones o de los patrocinadores o del público o sea, hasta de sus propias familias y parejas, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se tienen que enfrentar todas estas mujeres y por eso nos hace falta un montón de camino, ¿no? Porque en principio ahora las mujeres ya nos, la diferencia es realmente es que ya no tenemos miedo, ¿no? Y que ya salimos a decir hasta aquí, ¿no? Y entonces esto no lo voy a permitir. Y lo que me gusta mucho del fútbol, de las mujeres en el fútbol, es que son muy unidas, ¿no? Y entonces sí, entre ellas han salido a decir todas juntas, por ejemplo, ¿no? A defender también a la comunidad LGBTIQ más y decir, sí, soy lesbiana y tengo a mi novia y, ¿no? Y yo Claro. decido y además ese es mi problema, no tuyo. Entonces, creo que esta sororidad que le llaman, que las mujeres ¿No? hemos tenido, esta solidaridad entre mujeres, es lo que más me emociona de estos cambios. A los hombres les hace falta mucho por recorrer. Sí, el camino todavía hay que labrarlo y nos resta muchísimo. Yo me incluyo, realmente esta deconstrucción, somos parte todos. Sin embargo, celebro que haya algunos, y también me incluyo, que estamos en un paso adelante y nos comenzamos a dar cuenta de las cosas que hemos hecho mal y las cosas que hay que mejorar. Así de sencillo. Y solamente para acotar un poco lo que señalabas en cuanto al abuso en los deportes y demás, hay un documental en Netflix que se llama Athlete A o Atleta A, me parece, es aterrador, es Ujú. brutal, es desgarrador y narra justamente lo que dices, el abuso que llevaba a cabo un doctor, ¿no? Para con las gimnastas o el equipo de gimnasia femenil de Estados Unidos, que conocemos es el más potente. Es muy triste, es desgarrador, sobre todo a mí me sorprendía el hecho de cómo estas niñas, porque esos son, Ujú. confrontaban a este hombre, ¿no? Ya durante el juicio. Es realmente estremecedor, pero vale la pena verlo. Sí, todavía nos preguntamos si siguen suscitando este tipo de cosas, inclusive en la propia familia, que también hay que aceptarlo. La gran mayoría de los ataques en materia sexual y violenta se da en el mismo seno familiar y se ha multiplicado durante la pandemia, Ujú. tristemente. Pero bueno, cierro ese paréntesis, amigos, porque si no nos estamos yendo un poco más lejos. Y yo te quisiera preguntar, Ixchel, ¿has sufrido algún tipo de violencia yendo a algún estadio o tratando de hablar sobre fútbol, tal vez con tu familia, con tus amigos? Bueno, en principio, digo, tú no lo sabes, pero uno de mis principales ilusiones era ser periodista deportiva, ¿no? Y Ok, entonces, cuando yo entré a trabajar al periódico Reforma, pues la redacción del periódico eran puros hombres y un par de mujeres. Em, wow. Enfrentarte a eso es muy complicado, ¿no? Tanto que en principio yo desistí de la idea de ser periodista deportiva, porque pues tienen, es como un club de Toby, ¿no? O sea, y enfrentarte a eso es muy complicado. En principio porque te creen ignorante, porque creen que no sabes de deportes, que vales menos, que, ¿no? O sea,
que estás bien para cuando sales a cuadro, que además es como muchos de los medios de comunicación utilizan a las mujeres en el deporte, para salir a cuadro, vestirse bien, vestirse sexy, que salgan y den un marcador y entonces ya hasta ahí se acabó, ¿no? El rol de la mujer. Claro, Ahora creo que hay espacios distintos, sobre todo ESPN, creo que es la cadena que ha dado como el salto o permitir que las mujeres no solo sean objetos, sino que además sean periodistas deportivas, ¿no? Que las dejen hablar y las dejen opinar y que su opinión sea tan valiosa como la de cualquier otro analista deportivo. Creo que también hay personajes como Marion Reimers que han llegado a partir y a abrir espacios, pero también con una fortaleza tremenda porque se han tenido que enfrentar a un montón de cosas, ¿no? No sé si has visto los comentarios cuando Marion narra algún partido. O sea, en sí, principio, o sea, cientos y cientos de comentarios de machirrines diciendo que mejor se vaya a su casa a lavar platos, etcétera, ¿no? Cuando es una de las personas que yo conozco que más sabe de deportes, ¿no? O sea, si te sientas alguna vez a platicar con ella en persona, es una cosa increíble, impresionante. Y nada más por ser mujer decimos que no sabe. Yo te digo, quise ser periodista deportiva y fue la primera vez además que sentí la violencia o el acoso mucho más fuerte, porque justo pues como yo quería entrar a esa parte de la redacción, pues me llevaba con muchos de ellos, pero yo lo he escrito y ya lo he dicho abiertamente, en el periódico, cuando yo pasaba, todos, que son eran, pues, no sé, como 30 orangutanes, que varios de ellos ahora son mis amigos, pero ya después de haber platicado estas cosas, se paraban y aplaudían, ¿no? Aplaudían, y alguien podría decir como, oye, pues estás guapa y pasas y te aplauden. Imagínate qué intimidante puede ser para una chavala de 19 años, porque yo entré a trabajar al periódico a los 19 años, que 35 cabrones se levanten y te empiecen a aplaudir mientras pasas en tu hora de trabajo, ¿no? Y que eso lo hagan hasta los jefes. Entonces, ahí te das cuenta lo que vale, lo que vales o lo que ellos creen que vales como claro, persona, ¿no? Más allá de lo que puedas totalmente. saber o no. Solamente es una cuestión física. Y eso, pues, es súper tremendo, ¿no? El otro, bueno, hace rato me preguntaba si no te contesté, si he jugado fútbol. La verdad es que yo, cuando viví en Sonora, yo soy de Sonora, ni sabía nada de fútbol ni me importaba, honestamente, porque en el norte pues, el fútbol es muy escaso, de no ser por Nuevo León y ahora ya los Xolos y no, ya hay otros equipos por ahí, pero en mis épocas nada, se escuchaba y no nos importaba realmente, porque pues consumimos las cosas gringas. Entonces, pues yo que veía el básquetbol, el béisbol, porque más a Béisbol. mi mamá le gustan mucho los deportes, entonces los sábados y domingos eran ponernos a ver el box, porque a mi mamá le gustaba el box, el béis, el básquet y así empecé a aprender de deportes. Evidentemente le voy a los Naranjeros de Hermosillo, como debe de ser. ¿Cómo debe ser? Y, y cuando llegué aquí a la Ciudad de México, fue cuando me vine a estudiar, mi mamá se vino a estudiar una maestría y un doctorado y yo me vine a estudiar la licenciatura, fue cuando empecé a ir a los partidos de fútbol. Y ahí es Ok. cuando en una época sí jugué fútbol en las canchas de la Jusco, malísima, pero lo intenté con mucho corazón y me gustaba Tienes. mucho la armonía que se hacía entre todas las chicas, la verdad era muy divertido. Wow. Esa historia no me la sabía, amigos. Qué bonita, qué historia tan romántica, realmente. Sí, tienes toda la razón. Realmente en el norte antes era solamente béisbol, básquetbol y listo. Me da gusto que Ujú. esta cultura deportiva en materia de fútbol se haya llevado a nuestros vecinos de Monterrey, que normalmente se sienten más gringos que mexicanos, por supuesto. Y a Pero, nosotros, o sea, lamentablemente nos choca que nos digan que el norte es Monterrey. O sea, es exacto. como, o sea, somos muchos estados, somos muy distintos y no solo es Monterrey, ya vemos un montón de gente en el norte distinta a la de Monterrey, pero bueno, ellos Por llevaron ahí el fútbol también, primero. por ahí también recomiendo, no se dice provincia, por supuesto, con Pati de Obeso para evitar Eso, este una tipo regia de que sí me cae traspiés. bien. Qué increíble, claro que sí. Eh, quería comentar un poquito lo que señalaba sobre los ataques a Marion Reimers en este espacio.
hemos hecho muchísima alusión a lo mismo, lo hemos reprobado hasta el cansancio y sobre todo hemos aplaudido la labor que realizan periodistas como Geo González, como Pau García Robles, como Natalia León y no sé, N número de periodistas, las cuales están teniendo Carolina un Padrón boom. en Carolina ESPN. Padrón, por supuesto, Adriana Monsalve, insisto, en Televisa, que antes estaba igual en ESPN. Creo que están siendo punta de lanza para que nuevas generaciones sean mucho más transgresoras y no tengan miedo. Ujú. Realmente, como tú lo dices, desafortunadamente es un medio muy heteropatriarcal, si lo queremos nombrar de alguna manera, pero me da gusto que ya sean mucho más intempestivas, sean mucho más transgresoras, insisto, y no tener miedo. Simplemente se van a enfrentar a este tipo de violencias y machirrines, como bien lo señalas tú, pero realmente si ellas están ahí, son el ejemplo para generaciones venideras y eso lo celebro de una manera increíble. Y la Y diferencia ahora es que nos sentimos acompañadas, ¿eh? O sea, que claro, ahora justo tienes estos estándares, o digo, esos estandartes que dices, va, vamos y vamos todas juntas. Y eso en mi época era mucho más complicado. Te digo, en la redacción solo había dos mujeres en la claro. redacción de deportes y las dos eran, o sea, una, Sandra cubría atletismo y y Ale Ley, ella hacía un Mm. suplemento, ¿no? No, Ale, ley, ale, ley. Ale Benítez. Ah, Ella hacía un suplemento, este, em, sí, de fútbol, pero era así como el gran Tlatuani, porque sabía mucho, como que era una gran enciclopedia, pero igual no le daban el lugar que realmente podría haber tenido, y tiene, porque ella todavía sigue ahí en Reforma. sí, y lo que yo también quería comentar es, de verdad es sorprendente la cantidad de comentarios y la cantidad de conversaciones que se generan a través de que Marion Reimers narra un partido. De Ujú. verdad, el ruido que se hace más allá de su trabajo periodístico es brutal. Los ataques únicamente por ser mujer, como tú lo dices, no sé, los podemos contar por millones. Yo personalmente trato de mantenerme alejado de ese tipo de cosas. Sin embargo, es a veces complicado, difícil, ¿no? Mantenerse como ajeno, porque de una u otra manera te llega el ruido. Y es muy triste, porque las redes sociales alimentan eso. Y lo que más me entristece a mí es que cada vez es más común observar a personas no sé, o grupos de personas, ¿no? Que bajo el pretexto de reunirse, ¿no? Y del fútbol provocan sucesos o actos violentos que son alimentados justamente por comentarios en Twitter y que, insisto, la violencia genera más violencia y tristemente la violencia en redes se transmite a las tribunas y también en el campo de juego. ¿A ti te ha tocado alguna vez o has tenido que correr porque has visto una campal en algún estadio de fútbol en donde has estado? ¿Perteneces a algún grupo de animación o has pertenecido acaso? Sí, estuve casi 3 años en la Rebel. Justo Wow. cuando lo que faltó de la historia que te conté de cómo me gustó el fútbol fue que la primera vez fui justo al estadio de CU y me llevó un primo, ¿no? Okay. Y entonces cuando vi a la Rebel, que era justo después de la huelga de la UNAM del 99, 2000, Ajá. que además un poco fue la Rebel el receptor de todas esas juventudes con la gran necesidad de moverse, ¿no? Después de la huelga. Efervescencia, claro. Exacto. Y bueno, vi eso y dije, wow, ¿no? Qué impresión, así piel chinita llorando y yo ni le iba a los Pumas ni estudié en la UNAM, ¿no? Pero dije, yo quiero estar aquí. Y gracias a uno de mis primos, que era integrante de la Rebel, pues me hice integrante de la Rebel, ¿no? Que tampoco es muy difícil, vas, te paras ahí y ya, ¿no? Y ya después, vas conociendo a la banda. La verdad, digo, fue hace mucho tiempo, pero pues sí, es una mafia, ¿no? Y además una mafia impulsada por los equipos y en este caso por el patronato de la UNAM, no por la universidad. La universidad lo único que daba en ese entonces, yo no sé cómo han cambiado las cosas o si han cambiado ahora, lo que daba eran los camiones para moverse para ir, por ejemplo, si ibas a Monterrey o ibas a la Azteca o, ¿no? Los camiones en los que se mueven, esos sí eran de Claro. la UNAM. Pero de ahí en fuera, boletaje, o en algunas ocasiones daban dinero, ¿no? Todo eso lo pagaba y lo daba los Pumas como tal, como equipo, pero más
pues esta cosa rarísima del patronato que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual, por cierto, el patronato le paga una miseria Una a la madre, sí. universidad por estudiar, por utilizar su Bueno, estadio y sus instalaciones, su logo, es su nombre, hasta hace unos años le daba 30,000 pesos mensuales, ¿no? O sea, lo cual es una burla total y absolutamente con lo que puede recaudar un equipo como sí. los Pumas. Pero bueno, ese ya es otro tema. El patronato, era el gran, ¿no?, patrocinador de las barras, en este caso de la Rebel, que fue la primera y la así de grande, pues, y tan visible. Y pues había líderes que eran quienes directamente recibían sobre todo los boletos, no solo para entrar al estadio CU, sino para entrar a los estadios en otros estados. Entonces, pues el líder decidía a quién le daba boleto y a quién no, te los vendían más caros, ¿no? O sea, ahí era total y absolutamente negocio. Uno de ellos, el más conocido, le dicen el Nariz y su hermano, y él, o sea, se hizo millonario y puso canchas de fútbol rápido, ¿no? Gracias a eso, a que se hizo, o sea, que fue líder de la Rebel, insisto, hace mucho tiempo que ya no me siento del lado del pebetero, ahora siempre me siento del lado del Palomar, pero en esas épocas, pues él era el mero mero. Había siempre, como en todo, hay broncas entre banditas, y entonces había otros líderes, pero de menor calaña, pues, que él. Y pues sí, las cosas que se viven ahí, volvemos a lo mismo, la violencia en contra de las mujeres, o sea, las mujeres un poco eran como vistas como las porristas o acompañantes o novias como pertenecían a la porra, ¿no? Entonces era como yo porque mi primo estaba ahí y se puso muy salsa muchas veces en contra de mucha gente. Pero bueno, lo primero que hacían, de la parte muy divertida, porque también no puedo negar que justo por eso duré tanto tiempo en la Rebel, es que era muy divertido, ¿no? Y sí sacar también todo este ímpetu que traes de tu día a día, de las complicaciones, llegar a un estadio, gritar todo lo que tienes que gritar y luego ya salir y tomarte una caguama con todos tus compas de la misma caguama, además, todos juntos compartiendo. Sí, compartíamos nuestros lujos, ¿no? Quienes teníamos el privilegio de poder tener dinero y comprar caguamas, tenías que compartir con todas y todos los demás. Claro. Pero era eso, era una solidaridad muy, muy chida, ¿no? Y eso creo que en las barras pues es lo que une a toda la gente, ¿no? O sea, como que perteneces a una gran familia, pero en este caso sí es una gran familia súper violenta, la verdad, ¿no? Y hay que aceptarlo. Así nacieron las barras y así se van a morir. Es muy complicado que una barra sea distinta. Así les enseñaron a hacer, pues. Claro. Em, y sí me tocó, o sea, me tocó, por ejemplo, salvar a una familia, una señora que de verdad yo también luego no sé qué tiene la gente en la cabeza, una señora con su playera el Cruz Azul que fue y se sentó ahí a la Rebel, ¿no? Entonces, en Cebu. Ok. Entonces también es un poco así como, o sea, sí, debería haber libertad para que usted se pudiera sentar donde usted quisiera, pero infórmese un poquito, no se puede sentar aquí, señora, porque le va a caer todo. Y en efecto, o sea, una chava y yo la sacamos casi cargando a la señora para que para que se la llevaran a la cabecera. Y también, pues eso, ¿no? O sea, ponerte el tú por tú y al tiro con una señora, ¿no? Esas Claro. cosas súper violentas que se hacen en las barras, pero también me tocó otras cosas muy violentas, como por ejemplo ir a los estadios en los estados, porque no se dice provincia, diría Pati de Obeso, este, donde nos trataban muy mal, ¿no? Por ser chilangos, por pertenecer al equipo contrario, pero, o sea, los policías súper pasados de lanza, con las chicas, o sea, así, sí, también había mucha droga y mucho alcohol, pero aunque no lo hubiera, te la sembraban y los metían a la cárcel, o a las mujeres, ¿no? Cuando supuestamente te están revisando, te revisaban hombres y te hacían todo lo que no te imaginas, ¿no? Esas cosas horrendas que también tiene como al final el pleito entre dos grandes ciudades, ¿no? Dos grandes equipos. Y entonces llegábamos y era como, ahí vienen los enemigos y todos los que podían se pasaban súper de lanza con nosotras y nosotros.
Y supongo que eso también pasa acá cuando vienen las otras porras a la Ciudad de México, honestamente. Bueno, por lo menos aquí sí sé que los revisan policías, mujeres a las mujeres. Horrible. Pero, pero pues sí, era una época de mi vida como muy inmadura, muy divertida, pero pues ya un día maduré y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Nada más mentando madres y cantando canciones misóginas y homófobas y etcétera, porque de eso, de todo eso hay en los cánticos de las porras del equipo de fútbol. Y al final, bueno, los grandes rivales eran los Rayados de Monterrey y el América, ¿no? O sea, todos los demás que dicen que son rivales de Pumas y no sé qué, o sea, sí, pero no. Los grandes, grandes, grandes rivales eran los Rayados de Monterrey y el América. Y pues también me tocaron sobre todo con América, corretizas, ¿no? Porque pues ya traes la playera de Pumas y eso, al final yo nunca le entré a la violencia, pero pues vi muchas cosas muy feas, ¿no? Y es que, como bien lo señalas, la violencia genera un círculo vicioso bien, pues, como bien feo, en donde todos estamos involucrados, ¿no? Desde la misma administración pública, los responsables políticos, ¿no? Los clubes, las ligas, de hecho, y los miembros de estos grupos de animación, por llamarlos de Ujú. una manera más, pues, más liviana, por así decirlo. Sin embargo, lo, lo desafortunado es que hay personas que confunden, ¿no? La pasión, la alegría, la liberación de ir a un partido de fútbol y de ser feliz y gritar y beber dos, tres cervezas y demás, a ya no como llevarlo a un ambiente mucho más violento, mucho más confrontativo con otras personas que no comulgan con tus ideas. Y eso es lo que sucede en el país, básicamente, ¿no? O sea, Ujú. la polarización política es lo que nos está dando en la madre y nos ha venido dando en la madre desde hace mucho tiempo. No quisiera decir, ¿no?, que la vida política es el fútbol. Sin embargo, los mismos problemas que estamos viendo ahí los vemos en una cancha de fútbol. Y de verdad, nos ha tenido en el hoyo desde hace muchísimo tiempo. Ahora, ¿tú cómo crees que se podrían, dentro de un grupo de animación, me estoy refiriendo, cómo crees que se podrían prevenir conductas racistas, xenófobas o inclusive intolerantes en general dentro de una cancha de fútbol para evitar que esto como se traspole, ¿no?, a una situación muchísimo más social o fuera del deporte? Creo que ahí el control sí la tienen los equipos y la autoridad, ¿no? O sea, al final, em, quienes están alentando y quienes están pagando, porque pagan, o sea, a muchos de los integrantes de las barras les pagan, ¿no? O sea, son parte de las nóminas, como los porros aquí en los bachilleres o en las prepas de la UNAM, hazte de cuenta. O sea, pagan como por golpeadores, pero además de eso, dan boletos, ¿no? O sea, como que están todo el tiempo dependes de que el equipo o el patronato te dé cosas como barra. Entonces, si el equipo también te diera herramientas para no discriminar, o sea, en el momento en el que sacas tu típico cántico homófobo, que no solo es el que le gritan al portero, hay muchos otros cánticos homófobos entre las barras, la misma directiva te lo prohibiera y es eso, no te doy boletos, mano, o sea, no hay más, ¿no? Y entonces las cosas tendrían que empezar a cambiar y también las directivas de los equipos se hacen responsables hasta cierto punto de lo que hacen los grupos de animación, porque son sus aficionados. Pero cuando ya se vienen la violencia fuerte, Ah, cuando sí, ya metan a la cárcel a los chicos, ahí sí ya te lavas la mano, ¿no? O sea, ya es como, uy, mira qué violentos por estos muchachos no me representan ni representan al equipo, pero mientras tú les estás pagando y financiando todo, ¿no? Y los estás claro. convirtiendo en esos líderes violentos que son en su gran mayoría. Entonces, yo creo que más que pedirle al aficionado, o pasarle la responsabilidad al aficionado, porque además muchos de ellas y de ellos son jóvenes muy influenciables, ¿no? Que creen que con unos tragos de alcohol y al grito de vamos todos contra ese americanista, esa es la manera en la que uno tiene que reaccionar porque somos inmaduros, somos jóvenes, estamos borrachos, en muchos casos estamos drogados y así es la onda en la que se mueven ese tipo de grupos. Pero quien está financiando eso
en los casos, en estos casos, son los propios equipos de fútbol, ¿no? E insisto, cuando el problema es realmente grave, porque ha pasado que a muchos de los chicos los metían a la cárcel por muchas cosas, cosas sí que en las cuales pues, tuvieron que haber rendido cuentas y otras que no, porque también la policía aquí en México se lleva al primero que ve enfrente, aunque esté involucrado, ¿no? En algún delito. La, Prisión la, preventiva. Exacto, los propios equipos se lavan las manos, ¿no? Y al final Claro, el que se queda con el problema es el chavo o la chava que solo se dejó llevar y que sí, o sea, que por supuesto es responsable, pero también hay una estructura que te está alentando a ser así, ¿no? Y es una claro. estructura pagada por una institución, en este caso los equipos de fútbol. Lo vimos horrible, sobre todo en Monterrey y todas estas balaceras entre Tigres y Monterrey, ¿qué es Sí. eso, no? Y entonces pues, es que tú los estás financiando, ¿no? Y tú estás dejando que la violencia llegue a estos puntos y no estás haciendo nada hasta que se muere alguien, ¿no? Y entonces ese es el problema real. Claro. Totalmente de acuerdo. Eso justamente sucedió en Inglaterra con los famosos hooligans, ¿no? Hasta que llegó Margaret Thatcher y puso orden y hoy día es una de las aficiones más respetables en todo el mundo y más educadas, porque de hecho Ujú. las tribunas están súper cerca de los campos y cuidado con que un jugador se meta con un aficionado y viceversa, porque realmente ahí sí tienen control y sí hay un importante cuerpo policíaco que se dedica a preservar la seguridad de ambos actores, tanto jugadores como aficionados, porque al final de cuentas es pues somos parte de lo mismo y creo que sí deben de preservar, ¿no? Tanto el Y luego también, espectáculo, si no, en la dime, dime. cancha ves cómo se llevan los jugadores, ¿no? Y también ves que son así, o sea, de violentos, de groseros. O sea, ¿qué le puede reflejar eso a un niño que les está viendo en la tribuna que después se va a convertir en un joven que ya puede tomar y tomar ciertas malas decisiones y convertirse en una persona violenta? O sea, al final esos deportistas tendrían que darse cuenta que son ejemplo de muchas personas que les están viendo, ¿no? Y fíjate que eso es lo que les falta a muchos deportistas, saber que tienen una responsabilidad social muy importante y poniéndolo en un contexto de pandemia, verlos salir en fiestas, valiéndoles madre, creo que no es el mensaje correcto, sobre todo en estos tiempos en donde todos deberíamos estar unidos como para tratar de librarnos de esta maldita pandemia lo más pronto posible. Pero bueno, creo que hablamos ya muchísimo sobre violencia y demás. Quiero saber qué opinas sobre el actual andar de tus Pumas. Están invictos, por Híjole. supuesto. Lilini ahí anda en un interinato medio atrabancado. Están invictos, sí, pero con millones de empates. Entonces, para finalizar, dime qué esperas de tus Pumas este torneo. Si nos ilusionamos, como dijiste, este fin de semana, unas veces te ilusionan, otras veces no. ¿Cómo ves a tu equipo actualmente? La verdad es que no me quisiera emocionar, pero eso es inevitable, ¿no? Cuando esto lo mueve solamente la pasión, pues es inevitable no emocionarse, porque además lo que más me gustaba de los jugadores de Pumas era el que nunca se cansaran, ¿no? O sea, y que nos han tocado unas épocas bien malísimas cuando no le meten garra, como dicen los locutores de televisión. La garra del Puma era lo más chido y en estos jugadores se ve eso. Entonces creo que eso es lo que más me emociona y el que sean jóvenes. O sea, justo Sí. por el técnico que tenemos que le esté dando espacio a varios, como me dijeron el otro día en Twitter, que apenas pueden votar. Eso es muy emocionante porque además está volviendo a las raíces de lo que fue Pumas Claro. en una de sus mejores épocas, ¿no? Que fue darle oportunidad a mucha banda joven que además hay muchísimos futbolistas, hombres y mujeres talentosísimas, que lo único que pasa es que no tuvieron el dinero para debutar, porque ese ya es otro trip del fútbol mexicano, de cómo Otro le cantar. cobran a todos los chicos y chicas para debutar. Este, y me emociona mucho que estén jugando bien, o sea, con garra, tampoco es como que sean el Bayern Múnich, pero en una liga mexicana pitera, pues no nos están goleando, ya con eso me doy por bien Es servida. ganancia, por supuesto. Exacto.
ya es ganancia porque sí nos ha pasado y nos ha pasado muy seguido. Entonces, ahora que se puede festejar un poquito e ilusionarse un poquito, pues uno se emociona con tanto, por lo menos que no nos metan gol, ¿no? Y además tenía mucho miedo con Talavera, honestamente, pero Ah, bueno, en el partido pasado, ahí está, mira, no, me cayó un claro. poco la boca parando el penal y se la ha rifado, se la ha rifado. Y creo que eso también se contagia, ¿no? Cuando llegas a un equipo donde todo el mundo se la está rifando, pues ya si eres un huevón, pues creo que va a ser complicado para ti, Sí, ¿no? sí, sí, si tu estrella se rompe la madre, lo mínimo que te toca a ti como el más malo es rompértela Exacto, de la misma manera. exacto, exacto. O sea, por lo menos Mm. intentar hacer tu mayor esfuerzo. Totalmente, estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, para cerrar, ¿cuál ha sido el triunfo que más recuerdas de tus Pumas y que más te haya puesto feliz en la vida? Debe de Hijos. haber uno. Sí, sí, por supuesto. El primer campeonato con Hugo no estaba en el estadio porque además, evidentemente, yo nunca pensé que fueran a llegar a la final porque pasamos de panzazo Ok. y yo había planeado muchísimo tiempo antes un viaje a Europa con dos amigos, de mochilazo y estaba Ujú. en París, en Champs-Élysées. Sí. Y el internet todavía no era lo que es ahora, pero Reforma ya transmitía minuto a minuto. Entonces Ok. estaba pagando yo en euros ahí un dineral en minuto a minuto para saber cómo le iban a los Pumas. Y ya cuando así pusieron, ¿no? Minuto 90 no sé qué, ¿no? El penales y bla, bla, y yo así, Sí. con una computadora leyendo, además, ni siquiera era, o sea, no podías ver, leyendo lo que estaba pasando, tronándome los dedos cuando fue ya. O sea, Chivas vuela el balón, fue así, salí corriendo, ¿no? Todo Champs-Élysées con mi playera de los Pumas, y además voy corriendo y de un restaurante sale una chava y me abraza, que se ve que estaba igual que yo viéndolo. Entonces, en pleno París, las dos ahí con nuestra botella de vino, corriendo por todo. Entonces, creo que eso además, porque pues, era justo, yo había dejado muy poquito tiempo antes de la Rebel, entonces para mí era como muy, muy, muy importante ese momento y ese campeonato. Y pues en esas épocas, yo no podía ver a un americanista, pero ni en pintura. Ahora ya Claro. puedo convivir con ellos un poco más, porque ya maduré, pero en ese entonces no podían estar cerca de mí. Oh, te agradezco, qué anécdota tan hermosa, pero no te agradezco traerme esos recuerdos porque yo le voy a Chivas y es uno de los campeonatos que pues más tristeza me ha ocasionado en mi vida, porque, digamos, por las Porque más fue su circunstancias, responsabilidad, ni claro, siquiera. porque O este sea, ahí hombre, sí, Rafa Medina, fue el que voló el sí, penal. el No Venado sé, Medina. no digo, un gran partido realmente. Sergio Bernal tuvo una gran actuación, de hecho le saca en los últimos minutos un gol hecho a Palencia. Digo, voy a ir a psicólogo después de esto, pero ya lo tenía yo Ya lo bloqueado había ese olvidado. recuerdo, por supuesto, pero bueno, digo, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer otra cosa más que agradecerte. De verdad, muchísimas gracias por estos minutos que nos regalaste. Fue una plática increíble. Espero no sea la última, de favor. Sí, no, acá Y andamos. de verdad, muchísimas gracias. Escuchen Derecho Remix, por supuesto, la pueden ver también en el canal 14, en el día después. Estén atentos siempre en las redes. ¿Cuál es tu Twitter, Chela Güera, por favor? Estoy en @chelagüera en Instagram y en Twitter y en Facebook estoy como Ixchel L. Cisneros, pero no me manden mensajes en Facebook porque no los voy a leer. Pero en Instagram y en Twitter sí les leo, así que por ahí nos escuchamos, nos leemos, nos vemos, nos encontramos y eso, me encanta que hablemos del deporte, pero más allá de solamente el marcador, sino que analicemos un pasito más allá de lo que está pasando. Se vale, eso nos ayuda a todos. Y ustedes, amigos, nos ayudan suscribiéndonos, por supuesto, escuchándonos cada semana en Diagonal Matona. Les agradezco haber llegado hasta aquí. Nos encuentran, ya saben, en cualquier plataforma de podcasting, en YouTube. A todos los que nos están viendo, saludos, suscríbanse y cuídense mucho. Hasta la próxima.